Dios me los bendiga, reciban un saludo fraterno de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado. Un abrazo gigante para todos. Somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Les transmitimos desde el municipio de Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, en Colombia. Ante todo, le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre será un motivo de alegría, un motivo de orgullo en el buen sentido de la palabra, para que no me lo tomen a mal, que el Espíritu Santo me use, que el Señor Jesucristo me use, que el Padre me use para llevar un mensaje de salvación, un mensaje de edificación a todos ustedes. Yo estoy seguro que hoy no va a ser la excepción, y es que el Espíritu Santo bendecirá tu vida. Sigo haciendo un llamado vehemente, a todos los hijos de Dios, sin importar la denominación, que nos unamos a ese ejército de hijos de Dios evangelizadores en redes sociales. Si tú tienes un celular, si tú tienes acceso a una tablet, a un computador, a un portátil, si tú tienes acceso a internet, tú estás dentro de esos candidatos que le digan: Señor, mire, aquí están mis manos, quiero usarlas para transmitir, para llevar el mensaje, compartiendo cada prédica, compartiendo cada devocional. Vamos a tomarnos las redes sociales para bendición, para bendición. Hoy en día el enemigo está usando las redes sociales para dañar, para llamar a la violencia, para incitar a la violencia. Vamos a unirnos todos los hijos de Dios a llevar mensaje de salvación, a llevar mensaje de vida. Si tú eres un hijo de Dios, únete a esa red de evangelizadores en redes sociales que comparten cada prédica, que comparten cada devocional, que en cada una de las imágenes que comparten lleven un mensaje de vida, de salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos y hoy en día una de las formas que tenemos para evangelizar es a través de las redes sociales. Entonces, únase a ese ejército evangelizador de redes sociales. De igual manera, los invito también a que siembren en nuestro ministerio. Si Dios pone en su corazón el deseo de sembrar en nuestro ministerio, comuníquese con nosotros. O si siente el deseo también de sembrar en nuestro banco de alimentos en Banafadi, comuníquese con nosotros. 313-425-8060 o 321-425-2307. No hay nadie más autorizado para recibir donaciones a nuestro banco de alimentos o a nuestro ministerio. No hay nadie más. Solo a través de esos dos números: 313-425-8060 o 321-425-2307. Puede comunicarse con nosotros a través de una llamada o a través de WhatsApp, y nosotros le daremos instrucciones de cómo sembrar en cada uno de nosotros. O si necesita una palabra de bendición, una palabra de consejo, también puede comunicarse a cualquiera de esas dos líneas, que con mucho gusto lo vamos a atender. Vamos a entrar ya en la palabra del Señor. Yo estoy seguro que el Señor va hoy a obrar de manera poderosa en cada uno de ustedes. Vamos a hacer un recorrido precioso por la palabra en compañía del Espíritu Santo, y sé que va a obrar, así como están en este momento sonando los cielos, está tronando. Yo sé que también va a caer esa bendición, así como está cayendo la lluvia en los últimos días, también va a caer la bendición a través del Santo Espíritu de Dios. Entonces vamos a unirnos en oración y vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa unción, ayuda, intercesión, intervención del Santo Espíritu tuyo, Señor. Que seas tú tomando el control de este tiempo,
Te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú tomando el control en cada hogar que nos está viendo, que nos verá en directo, que nos verá en diferido, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando. Dispón de ángeles guerreros, Señor, alrededor de cada hogar, en cada lugar donde haya una persona viendo u oyendo esta transmisión, Señor, toma el control. Ángeles guerreros ministrando, tu Santo Espíritu llenando y tocando, Señor. Toda obra del enemigo la atamos y la echamos fuera, la declaramos nula e inoperante en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que tu preciosa sangre limpie, Señor, que tu preciosa sangre cubra a cada uno, Señor. Levantamos palabra de vida en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Levantamos palabra de sanidad, levantamos palabra de libertad en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y que hoy, Señor, la palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, penetre, Señor, hasta lo más profundo de cada uno de los que están viendo u oyendo este mensaje, Señor. Que traiga vida, que traiga libertad, Señor. Que levante el ánimo, Señor. Que sea tu gracia y tu favor, Señor, en cada uno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero saludar de manera especial a Jorge Laguado, a Lady Joana Vargas Lázaro, Dios me la bendiga, Dios bendiga a su esposo, a Nadiva Álvarez, mi hermana, Dios me la bendiga, un abrazo fraterno. Lili, Dios me la bendiga y bendiga a su hija, Patricia Casadiego en Aguachica, un abrazo gigante, mi hermana, Dios me la bendiga, bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos, que sea la gracia y el favor de Dios llegando allá hasta Aguachica, llegando a cada una de las ciudades donde nos están viendo, en Cali, Dios me los bendiga también, y que sea Dios obrando en cada uno de los que están viendo esa transmisión. Queremos también hoy colocar en manos del Señor, que nos piden oración por los insumos para los enfermos de diálisis. Están en este momento cada una de las clínicas encargadas de los procesos de diálisis para los enfermos de los riñones. Los insumos químicos están escasos. Hoy levantamos no solamente palabra de bendición para que lleguen los insumos, sino declaramos sanidad en cada una de las personas enfermas de los riñones. Declaramos sanidad sobre esos riñones, declaramos que toman vidas, y aún si no tuviesen los riñones, declaramos, Señor, que sea Dios haciendo milagros creativos en cada uno de estos cuerpos. Lo declaramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Entramos en materia ya en la palabra de hoy, y le he colocado como título a esta palabra: no te saltes los procesos. No te saltes los procesos. Yo estoy seguro que Dios va a obrar hoy poderosamente en cada uno, y le pido que de verdad preste atención a esta palabra, porque yo sé que va a ser de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Yo sé, mis hermanos, yo sé, mis amigos, todas las personas que están viendo esta transmisión, que en algún momento de nuestras vidas hemos sido soñadores. En algún momento de nuestras vidas todos hemos soñado en algún proyecto, con alguna cosa, hemos tenido anhelos, ¿cierto? Pero hoy en día muchos de nuestros sueños sentimos que ya están frustrados. Ya parece no haber forma de cumplirse, ya sea porque de pronto pensamos que el tiempo ya pasó, por la situación económica que se atraviesa, por cantidad de problemas que pueden surgir a lo largo de nuestra vida. Creemos que ya los sueños se frustraron, ya no fueron posibles cumplirlos, pasaron los años y ya perdimos el ánimo, ¿cierto? Y quiero decirle que por lo general los sueños no se cumplen porque no estamos dispuestos, por lo general los sueños no se cumplen
porque no estamos dispuestos a pasar los procesos de formación y transformación que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Escúchenme bien lo que hoy les estoy diciendo. Por eso le he colocado como título a la palabra: no te saltes los procesos. No te saltes los procesos, por favor. Por lo general, los sueños en cada uno de nosotros no se cumplen porque no estamos dispuestos a pasar esos procesos de formación y de transformación que Dios permite que vivamos para poder ser capaces de afrontar y de ver cumplidos esos sueños. Quiero ponerle un ejemplo sencillo. Imagínese una fábrica de automóviles, ¿cierto? Hay una línea de producción que por lo general comienzan por el chasis, la fabricación del chasis, todos los procesos que le hacen al chasis, ¿cierto? Le quitan el óxido, le echan fondo, le echan todo ese protector anticorrosivo, lo pintan y después empieza todo un proceso de ensamblaje en el cual hay que colocar puertas, hay que colocar cableados, hay que instalar motores, hay que instalar vidrios, hay que instalar alfombras adentro, hay que instalar sillas, hay que instalar luces, todo aquello que corresponde a un automóvil. Pero usted se imagina una línea de producción de automóviles donde siempre en cada carro se salten algún proceso. Entonces de pronto sale un carro sin una puerta trasera, o sale un carro sin una puerta delantera, o sale un carro sin motor, o sale un carro sin caja, o sale un carro sin luces, o sale un carro sin pito. Nuevos, pero les falta algo, y automáticamente ese vehículo va a ser rechazado cuando pase por control de calidad. No pueden saltarse nada en la línea de producción. No pueden evadir ni un solo paso en todo este proceso de fabricación de un vehículo. Y así podríamos analizar muchas otras fábricas que utilizan líneas de producción, que utilizan procesos en el ensamblaje o en la fabricación de sus productos. De igual manera, Dios nos ha entregado sueños, nos ha entregado propósitos, dice la palabra del Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para cada uno. Dios sabe perfectamente lo que planificó para cada uno. Dios coloca en nuestro corazón, en nuestra mente, los sueños, los anhelos, pero por lo general siempre se ven interrumpidos, siempre se ven incumplidos, porque no estamos dispuestos a pasar los procesos de formación, esos procesos que transforman nuestra vida y que le dan la cimentación necesaria para que podamos alcanzar dichos sueños. Quiero poner un ejemplo muy conocido en la palabra de Dios, y es el ejemplo de José. Los hermanos le decían el soñador, así lo llamaban, el soñador. Eso está en Génesis capítulo 37, si tienen Biblia en mano, alístenla, vámonos a Génesis 37, vamos a estar ahí analizando un poquito la vida, la historia de José, que es una historia poderosa que edifica grandemente. Yo estoy seguro que si presta atención a esta palabra, Dios te va a bendecir grandemente. Entonces, dice en Génesis capítulo 37, vamos a leer los primeros 11 versículos y dice así los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, dice la palabra, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, y quiero que presten mucha atención y tenga esa edad en mente. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá,
que eran concubinas de su padre. El joven José, oído, el joven José solía informar a su padre. Los hermanos pues no eran mucho lo que lo querían, porque él era el que siempre mantenía informado a su padre. Y de pronto, para muchos dicen, no, no es bueno, pero era que José le ayudaba a su papá a mantener ese orden. José desde pequeño de alguna manera tenía esa mentalidad de administrador. Y dice la palabra en el versículo 3, Israel, o sea Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos. Otro motivo por el cual no querían mucho los hermanos a José, dice, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Oído, cierto día José tuvo un sueño. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros, ¿estábamos quiénes? Todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó más erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Ahora tenemos que pensar un poquitico en esta lectura y entender que José en ese momento tenía 17 años. Era inmaduro, era el consentido de papá. José, el comunicativo, o dirían hoy en día el sapito, el chismosito, el cuacuá, tantos apelativos que hoy en día se le puede colocar a un hermano en la familia porque siempre le cuenta a papá y a mamá lo que hacen sus otros hermanos. Yo creo que José se imaginaba, yo pienso que José se imaginaba que en algún momento su padre, Israel o Jacob, porque ya Dios le había cambiado el nombre, Israel, lo colocaría a cargo de sus posesiones. Yo estoy seguro que de pronto eso era lo que en la mente de José de pronto podía pasar, o en la mente de sus hermanos, porque ellos mismos se lo dijeron. ¿Qué creen? Que es que te van a poner a cargo de todo esto y usted, entonces le vamos a hacer reverencia a usted. Y por eso lo odiaban. Ni por la mente de José, ni por la mente de su padre, ni la de sus hermanos, llegó a pasar ni remotamente la idea de que José llegaría a ser gobernador del imperio más poderoso en la tierra en esos momentos. En ese momento el imperio más poderoso era Egipto. Tanto que el emperador en esos tiempos se hacían llamar Dios, Dios en la tierra. Y yo creo que en ningún momento ni José, ni los hermanos, ni su padre llegaron a imaginarse que José llegaría a ser el segundo al mando
en Egipto, llegaría a ser gobernador de Egipto, que nadie más iba a estar por encima de él, a excepción del faraón. Nadie, ni José se imaginaba eso. Pero yo quiero recordar un versículo que dice la palabra del Señor en Isaías 55, 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, y sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos, mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así dice el Señor. Entonces, cualquiera, José o Jacob, Israel, como lo quieran llamar, o sus hermanos, se podrían imaginar, no alcanzan a imaginarse los planes que realmente Dios tenía para José. Ahora, la pregunta es, quiero que me presten atención en esto. La pregunta es, ¿estaba José listo para gobernar o dirigir algo en esos momentos? Un joven de 17 años, inmaduro, con sentido de papá, acostumbrado simplemente a ir a mirar lo que estaban haciendo sus hermanos y llevarle el informe a papá, mirar de pronto cuántas ovejas, cuántos cabritos habían nacido y llevarle el informe al papá. No, José no estaba listo. Era un muchacho inmaduro. Tal vez hasta prepotente, lo mismo consentido que era. Pero había algo importante, y era que ahí al lado de su padre de Israel estaba aprendiendo lo que era temor a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque esas bases fueron fundamentales para el desarrollo de la formación del carácter de José, a pesar de que más adelante quedaría totalmente solo, desamparado por su familia. Era necesario, era apenas necesario, presten atención, que José iniciara su proceso de adiestramiento oído en el centro de entrenamiento de Dios. El recorrer de la vida, donde dice la palabra de los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas. Si nos mantenemos fieles al Señor, si nos mantenemos agarrados de la mano del Señor, no importa por cuántos desiertos, por cuántas situaciones difíciles podamos pasar, si nos mantenemos fieles al Señor, dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan también. Así nosotros en el momento no las comprendamos. Así nosotros en el momento no podamos entender, Dios nunca va a permitir que pasemos una prueba superior a lo que nosotros podamos soportar. Romanos 8, 28 y 29, que lo he inclusive leído en las prédicas anteriores, dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, todos los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y dentro del propósito de Dios está José, y dentro del propósito de Dios está usted que me está viendo, y dentro del propósito de Dios estoy yo, que el Señor me llamó hoy a llevarles esta palabra de bendición. Está mi esposa, está mi familia, está usted, está su familia. Si Dios te llamó a formar parte de su cuerpo, tú estás dentro de los propósitos de Dios. Y a los que están por el propósito de Dios, todas las cosas, dice la palabra del Señor, le ayudan para bien. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Así nosotros no comprendamos en el momento. Aún el daño que Satanás quiera hacer
a mi vida, a tu vida, y aún a pesar del daño que Satanás quería hacer en José para frustrar los planes, el propósito de Dios, nada pudo detener esos planes y esa formación que Dios llevaba en José. Por más de que Satanás sembró odio, sembró envidia en sus propios hermanos, nada pudo detener la bendición que Dios tenía preparada para José, y se mantuvo José fiel a Dios, dice la palabra. Mire, Dios es el único ser, el único en todo el universo que puede hacer que las peores cosas que te sucedan ayuden para bien. Dios es el único que puede hacer. Así usted ahorita no entiende, así usted ahorita no comprenda lo que sucede, así usted ahorita no le halle razón a lo que está viviendo en su vida. Muchos en este tiempo de pandemia han perdido seres queridos a temprana edad o en cualquier momento, tal vez no en tiempo de pandemia. Mi mami murió, siempre lo he dicho como testimonio, cuando yo tenía 13 años y medio más o menos. Todavía no tenía ni 14 años cuando Dios se llevó a mi mamá, y era la persona que me consentía más. Y de alguna manera, cuando José a sus 17 fue vendido, quedó solo, de alguna manera uno encuentra relación. La persona, la figura materna, que era la que me consentía, Dios se la llevó cuando yo no había cumplido ni 14 años. Y de pronto uno empieza a preguntarle al Señor, ¿por qué se la llevó? ¿Por qué se la tenía que llevar? Y tal vez pasaron años haciendo yo esa pregunta. Entonces, muchos no entendemos por qué la pérdida de un familiar, tal vez a temprana edad, o tal vez una violación, o tal vez un nacimiento producto de una violación, o tal vez la quiebra de la empresa le dejó deudas gigantescas, de lo cual yo también puedo dar testimonio. Cuando en algún momento de mi vida, por razones que tampoco me explicaba yo, si me estaba agarrando de la mano del Señor, y de un momento a otro todo lo que estaba manejando en la empresa familiar se vino a pique y quedamos con deudas por más de 500 millones de pesos. Y yo decía, Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me puede pasar esto si yo he orado, si yo he clamado a ti, si yo he pedido dirección tuya, si en cada negocio que emprendimos, antes de emprenderlo, hemos orado? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se quebró la empresa? ¿Por qué todo se vino a pique? Entonces, tal vez usted esté viviendo situaciones muy difíciles. Ahorita, a raíz de la pandemia, muchas familias han perdido un ser querido, o 2, o 3, o 4. Hemos tenido testimonios de familias de 5 componentes en los cuales 4 murieron, quedó uno solo, y uno dice, Señor, es terrible que esa persona haya quedado solo, sin familia. Algunos en un mes, en el transcurso de un mes, de 2 meses, perdieron todo. Sus negocios se quebraron en este tiempo de pandemia, y aún tal vez muchos no entendemos el porqué de esa situación. Y quiero que miremos un poquitico lo que vivía José, y yo estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. ¿Cómo puede Dios sacar algo bueno de todo ese dolor que yo he vivido? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Tal vez nosotros no comprendemos cómo puede suceder eso. Y quiero leer un versículo, una cita bíblica que está en Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 29. Oído. Lucas 14, yo sé que de pronto les va a parecer muy duro el que yo lea esta cita bíblica haciendo esta explicación, pero yo creo que es necesaria para que podamos comprender. Debemos estar dispuestos a pagar tal vez el precio que sea necesario,
entendiendo que Dios, todas las cosas, en el Señor, todas las cosas ayudan para bien. Hoy tal vez estés viviendo momentos difíciles o tal vez tenga inclusive en su corazón una raíz de amargura y sus sueños se frustraron y te quedaste estático, paralizado prácticamente en la vida. Dice la palabra del Señor en Lucas 14, del 25 al 29, el precio del discipulado. Y dice, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el que no está dispuesto a pasar el proceso por el cual yo tal vez voy a permitir que pase, no se merece ser mi discípulo. El que no carga su cruz, dijo el Señor, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿por qué el Señor habla de eso? Y dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Dios entrega sueños, Dios entrega propósitos, Dios entrega metas. Y tenemos que estar dispuestos a pasar el proceso de formación creyendo firmemente que Dios tiene un propósito conmigo y que no me va a dejar en la mitad del camino. Dios promete fidelidad, Dios promete siempre estar con nosotros. Y si eres un hijo de Dios y si vives en obediencia a la palabra y pareciera que las cosas no dan resultados, mantente fiel, porque fiel fue el que te llamó a ti y fiel es el que me llamó a mí. Fiel es el que nos llamó. Dios cumple su palabra. Ahora yo quiero preguntar, siendo José el niño consentido de papá, estaría dispuesto, oído, siendo José el niño consentido de papá, estaría dispuesto a recibir una formación tan fuerte que transformara su carácter y generara una dependencia total de Dios. ¿Estaría José dispuesto, ahí como decimos nosotros aquí en Colombia, ahí en las naguas de papá, a pasar una formación tan dura? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Consideras que lo que te ha sucedido a lo largo de tu vida ha sido muy duro? ¿Que la vida no ha sido justa con usted? Y de pronto declinaste ya de tus sueños y de tus aspiraciones porque no le dieron la oportunidad que usted quería. Porque tal vez perdiste tu familia, o porque tal vez tu esposo te abandonó, o como hablaba al comienzo, sufrió una violación o eres el producto de una violación. Tantas cosas. O te quebraste, perdiste todo. Y a raíz de que hoy no tienes nada, perdiste tal vez a tu familia, también te abandonó y consideras que todo está perdido. Y mucha gente entonces tal vez empieza a cruzársele hasta ideas de suicidio. Pero yo hoy quiero decirte, tú tienes que tomar una decisión. Seguir fiel al Señor creyendo que el que te llamó es fiel a su palabra. O definitivamente declinar la idea. Pero Dios no abandona a nadie. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. En algún momento Dios permite que suframos tal vez una
pérdida absoluta de toda posición de privilegio. Un día yo le dije, Señor, si tú le diste a Eliseo el doble de lo de Elías, yo quiero el doble de lo de Eliseo para mí. Y automáticamente eso fue en un ayuno un sábado, y el lunes la empresa estaba quebrada. Pero yo estaba pidiendo era el doble de bendición de lo de Eliseo, no que se quebrara mi empresa. Eso no era lo que yo estaba pidiendo. Yo quería la unción doble de la que tenía Eliseo, pero manteniéndome ahí, en ese estado de paz y de tranquilidad que me daba la economía. Y el Señor dijo, ¿querés todo? Tenemos que cortarte todos los privilegios que tenés ahora para que empieces ese proceso de formación. Y yo estoy seguro que según lo que el Señor me ha enviado en palabra a decir, ya está pronto a terminar ese proceso. Ha sido difícil, ha sido duro, no ha sido fácil, pero tenemos que mantenernos fieles al Señor. Por más por la situación de la familia, de los bienes, era el consentido de papá, ¿cierto? Y sus propios hermanos querían acabar con el soñador. Dice la palabra del Señor que en cierta ocasión, ahí en Génesis 37 del 12 en adelante, dice que en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquem a apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, porque José era el que hacía la ronda de vigilancia y le traía la información al papá. Entonces Israel le dijo, vaya, mire a ver cómo están sus hermanos allá en Siquem. Tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Y dicen que cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le dijo. Le informó aquel hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes que se acercaran tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí le llegó la hora. ¿Qué dijeron ellos? Ahora sí le llegó la hora, lo pensaban matar. Eso era lo que Satanás estaba infundiendo en los hermanos de José para frustrar el propósito que Dios tenía con José. Pero dice la palabra que Dios no permite que pasemos por una prueba mayor de la que podamos soportar, y en los planes de Dios no estaba el que José muriera. Dios tenía otros planes para José. ¿Sí? Entonces decidieron echarlo en una de las cisternas. Y entonces dijeron, vamos a decirle a mi padre, a nuestro padre, que un animal salvaje lo devoró. Y a ver en qué terminan sus sueños. A ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo a esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto, Rubén, uno de los hermanos, dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. Mire la tranquilidad de los hermanos, y con qué cinismo después de hacer eso, se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano.
Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿Dónde paró José? En Egipto. Y yo estoy seguro que para José ese momento era terrible. De un momento a otro perdió todo. Le arrancaron los derechos de hijo, le arrancaron los derechos de estar con papá y mamá y de estar con la familia. Perdió todo José en un momentico. Ese niño consentido, y le presentaron a el papá, a Israel, la túnica toda manchada de sangre de un cabrito que ellos mismos degollaron, y le dijeron que algo había sucedido con su hermano, pero nunca dijeron la verdad. Y dice la palabra del Señor que en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Es posible que Satanás use, es posible que Satanás use hasta su propia familia, sus propios hermanos, sus propios padres, su pareja, sus hijos, para acabar y detener el propósito con el cual fuiste creado. Es posible. A José le pasó eso y lo vivió con los hermanos. Hoy en día muy posiblemente no comprende muchas cosas que has tenido que vivir con tu familia, con tus hermanos, con tus propios padres, con tu esposa, con tu esposo. No entiendes qué fue lo que pasó. Muchos vivieron violaciones a manos de sus propios padres. Muchos sufrieron rechazo por sus propios hermanos. Y de pronto dicen, ¿por qué mis hermanos, mis propios hermanos, por qué me dieron la espalda? ¿Por qué tuve que perder ese ser querido o esos seres queridos? ¿Por qué me siento como el diferente de la familia? ¿Por qué y por qué y por qué? José había aprendido de alguna manera a administrar los bienes de la familia. Pero resulta que ahora José tenía que aprender a administrar bienes ajenos y en el temor de Dios. Bienes del mundo, pero en el temor de Dios, sin alejarse del temor de Dios. Empezaba el proceso de formación más avanzado de José. Ya José había aprendido a administrar de alguna manera los bienes y a informar a su papá. Pero dice la palabra en Génesis 39, dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo habían trasladado allá y lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Fue vendido como esclavo, pero Dios lo estaba acompañando y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón, el egipcio, este se dio cuenta de que el Señor, de que Dios, a pesar de ser egipcio, a pesar de ser del mundo, se dio cuenta que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa, o sea, administrador, dice otra versión, de toda su casa. A José ahora le tocaba no administrar de alguna manera los bienes de su propia casa dándole información a papá, sino ahora le tocaba administrar los bienes de una casa ajena. Y dice la palabra que Potifar le confió la administración de todo, de todos sus bienes.
No era solamente de la casa, de todos los bienes que tenía Potifar. Y por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio. Oído, el Señor bendijo la casa del egipcio. ¿Qué mejor que eso? Lo dejó a cargo Potifar de todo, de todo. Y dice la palabra que de lo único que ahora Potifar se preocupaba era de lo que iba a comer en el momento. No sé qué almorzar. Era la única preocupación que tenía Potifar. Y dice la palabra que José tenía buen físico, que era muy atractivo. Y después de algún tiempo la esposa de Potifar empezó a echarle el ojo y a decirle, mira, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque me lo ha confiado todo a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría, dice José, cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ay, a José no se le olvidó el temor a Dios, a pesar de que había sido vendido como esclavo y que se encontraba en medio de un país mundano donde no conocía nadie de Dios. Nadie. Dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Cómo se mantuvo José? Firme. Un carácter firme bajo el temor de Dios, justo, íntegro y con la carne bien dominadita. Y a muchos de nosotros nos falta eso, iglesia. A veces unos son unos en la iglesia y otros cuando tienen que presentarse ante el mundo. José estaba solo en Egipto. José estaba solo en Egipto y más sin embargo no permitió que su carácter firme en el temor del Señor se viera afectado. Ese proceso de formación y de transformación de José no había terminado todavía. Y ahora era necesario que pasara a un nivel más avanzado. Oído. Difamado ahora por la esposa de Potifar, fue llevado preso. Y ahora entonces a José le tocó el aprendizaje de administrar un bien público. Ahora estaba en la cárcel, bajo condiciones extremas. Dice la palabra del Señor, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. ¿Por qué? Por la fidelidad de José con el Señor. Y hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como José, el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada y todo lo dejaba en las manos de ¿quién? De José. Miren, no importa dónde estaba José. El lugar donde José estaba no hizo que cambiara su esencia. A pesar de la difícil situación, a pesar de haber sido vendido esclavo, llegó donde llegó, a la casa, y hizo las cosas correctas y el Señor lo bendijo. Y a pesar de que no quiso ceder a las pretensiones de la carne que en ese momento estaba sufriendo esa tentación y se mantuvo firme con el Señor, fue a parar a la cárcel. Pero allá en la cárcel aprendió administración de un bien público bajo unos parámetros terribles manejando presos. Hoy en día vemos muchas personas que su comportamiento varía de acuerdo al lugar donde esté.
Muchas personas que dicen ser cristianas, pero cuando están en el mundo se comportan como del mundo, y cuando van para la iglesia, el templo, levantan las manos y gritan aleluya. José estaba preso en un país que lo desconocía, que no conocían a Dios, y mas sin embargo se mantuvo firme en sus principios con el Señor. Estamos en una zona de frontera, no me canso de repetirlo, donde un alto porcentaje vive del contrabando de mercancías. Y entonces muchos cristianos que dicen, todo el mundo lo hace, pastor. Puede hacerlo todo el mundo, pero los hijos de Dios no. A pesar de que todo el mundo lo haga, José estaba en la cárcel, pero en su esencia como hijo de Dios, temeroso de Dios, justo, íntegro, no cambió. Y la presencia de Dios se mantuvo con José. Había perdido a su padre, había perdido a su mamá, había perdido a sus hermanos, había perdido todo, pero no permitió que la presencia de Dios se perdiera en él. Mantuvo su integridad, mantuvo la justicia y mantuvo el temor a Dios. Y ahora, de alguna manera, iba a permitir que tal vez esos dones y talentos que Dios le había entregado también se pusieran en funcionamiento, porque estaba en la cárcel, y dice que un tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto, o sea del faraón, habían ofendido al faraón, y éste los mandó a meter presos. Y cuando estaban presos, los dos, tanto el copero como el panadero, tuvieron unos sueños. Cada uno tuvo un sueño. Y dice que la palabra que cada uno con su propio significado. Y entonces José interpreta el sueño de cada uno de ellos. El Espíritu Santo lo usa y le permite tener la interpretación de esos sueños. Y le dijo que el copero iba a vivir, iba a ser reivindicado en su puesto, pero que el panadero iba a ser ejecutado. Y tal como José lo había dicho, se cumplió. Y entonces José le dijo al copero, Génesis 40, versículo 14 y 15, dice, yo le ruego que no se olvide de mí, le dijo José al copero del faraón. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron a la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran a la cárcel. Pero aún el tiempo de formación no se había cumplido. Él pensó que ya el copero saldría, le diría al faraón, revisarían su caso y de pronto lo iban a hacer libre, pero esos no eran los planes del Señor. Y dice la palabra en Génesis 41, 2 años más tarde, 2 años después de que José había interpretado los sueños del copero y del panadero, 2 años, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo y bueno, ahí empezaron a suceder una cantidad de cosas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y tal vez muchos ya conocen. Y entonces el faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto para que le interpretaran los sueños, y nadie pudo interpretarlos. Y entonces fue cuando el copero dijo, ay, a mí se me olvidó el encargo de José, y eso fue hace 2 años. Y dice la palabra, entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido, se le había pasado por alto José. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada uno con su propio significado, y allí con nosotros había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo lo tal sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron en mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Y el faraón mandó a llamar a José. Había llegado el tiempo. Había
llegado el tiempo. Y dice la palabra que entonces enseguida sacaron a José de la cárcel, luego lo afeitaron, lo cambiaron de ropa y José se presentó ante el faraón. Ya todos saben que José interpretó el sueño del faraón. Y el faraón dijo, cuando José le dijo, busque usted una persona capaz de administrar los 7 años de abundancia. Y el faraón dijo, ¿quién más que usted? En el cual está el Espíritu de Dios. ¡Poderoso! Y dice la palabra entonces, en Génesis 41, así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropa de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense, inclínense. ¿Ante quién? Ante José. Inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat-Panea. Además, le dio por esposa a Senac, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía, ¿se acuerda que le dije que tuvieran en cuenta la edad? Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón. ¿Cuántos años tenía José cuando sucedió eso? 17. ¿Cuántos años tenía ahora? 30. ¿Cuántos años habían pasado? 13. 13 en la esclavitud y preso, pero haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. 13 años de dura formación y de transformación para llegar al puesto que el Señor le había mostrado en su sueño. Pero ahí no había acabado todo, porque tendría que esperar 7 largos años más. Y que pasaran un total de 20 años. ¿Y por qué no pensar 21? Porque ya había comenzado el hambre alrededor de todo el mundo, dice la palabra del Señor. 20 años largos. Y dice la palabra, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel, oído, fueron a comprar alimento al igual que otros, porque el hambre los estaba azotando, se había apoderado de Canaán ya. José era el gobernador del país y él llegó a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. 20 años para que el sueño que José había tenido se cumpliera. 13 años de dura formación. 13 años de dura formación como esclavo y preso, aprendiendo a administrar y manteniéndose firme ante la presencia de Dios. Hoy yo quiero decirle, ¿por qué le conté toda esta historia? Tal vez el tiempo se ha pasado, pero quiero que me preste atención en algo. Yo no sé cuán dura han sido las pruebas que usted esté pasando. Tal vez muchos que en este momento me están viendo están diciendo, Señor, ¿por qué estoy pasando por todo esto si yo me he mantenido fiel? Pero hoy quiero decirle, mire, levántate, no tires la toalla, no la tires, no desfallezcas. Si José hubiera desfallecido esos propósitos del Señor de tener a alguien en Egipto para que pudiera haber comida en el pueblo de Israel, todo tal vez se hubiera echado a perder.
Dios tiene un propósito con cada uno. Mire, yo no sé cuánto falte de tiempo en el proceso que usted esté viviendo. Yo no sé cuánto falte de tiempo en el proceso que yo estoy viviendo. En ese proceso de formación, de transformación que el Señor lleva en cada uno de nosotros. Pero lo que sí estoy seguro es que si usted y yo nos mantenemos en integridad, en justicia, en el temor de Dios, la presencia de Dios, su Santo Espíritu, siempre estará con usted y siempre estará conmigo, como lo estuvo con José, a pesar de la soledad. Aunque andemos en valle de sombra o de muerte, dice la palabra, el Señor estará con nosotros. Cuando José interpretó el sueño del copero y fue restituido, él pensaba, ahora sí voy a salir, pero no, le faltaban 2 años más en el proceso de formación y se mantuvo firme, fiel. 13 años en total, 13 años. Yo no sé cuánto falte dentro de tu proceso de formación, pero te invito a que te mantengas firme en Dios. A José sus propios hermanos lo iban a matar, pero Dios no lo permitió. Y Dios permitió que lo vendieran como esclavo, pero Dios tenía un propósito y nunca, nunca lo dejó solo. Todo lo que has vivido, todo lo que estés viviendo, si te mantienes en las manos del Señor, se tornará para bien, porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Quiere que lo escucharlo del propio José? Dice en Génesis 50, oído, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos, porque ya había, cuando murió Israel, cuando murió Jacob, los otros hermanos dirían, de pronto José estaba esperando que mi papá muriera para matarnos y cobrar venganza. Y dice, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, dígale a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Luego los hermanos se presentaron ante José y volvieron a inclinarse ante José. Y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero la respuesta de José, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Oído las palabras de José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Todo ese mal que tal vez han pensado hacerte, todo ese mal que tal vez han pensado hacernos a nosotros, Dios lo va a transformar en bien. Y muchas vidas pueden ser salvas con el propósito que Dios tiene para cada uno. Mire, Dios no te está castigando. A veces decimos, es que tal vez Dios me está castigando por las cosas que hice. O a veces pensamos que... Pero Dios no. Dice la palabra del Señor que Él todos nuestros pecados los echó al fondo del mar y no se acuerda más de eso. Es usted y yo los que a veces pensamos que Dios todavía quiere castigarnos. José se mantuvo firme y fiel a Dios en ese proceso para poder ver su sueño cumplido. Es tiempo de mantenernos firmes en ese proceso que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Dice en Isaías, sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda
a mis pecados. Hoy tal vez usted no entiende, pero sin duda, yo hoy puedo con toda seguridad entender qué siente el que pierde a la mami a temprana edad. Sin duda yo puedo entender al que ha perdido a su mami, puedo entender al que ha perdido a su papá, puedo entender al que ha perdido a un hermano, porque yo ya he perdido 3. Entiendo perfectamente y sé que no hay palabras que puedan consolar en un momento de dolor. Y entonces cuando yo veo o voy a una persona que ha perdido esa familiar, prefiero guardar silencio y decirle al Espíritu Santo que abraza y que consuele, porque yo ya lo viví. Sé lo que es quedar en la quiebra y perder y quedar debiendo millones y millones. Y sé que Dios me sacó de eso también. Sé. Y puedo decirle con toda seguridad que cuando uno se postra y se mantiene firme ante el Señor, Él lo levanta a uno de esas deudas y de esas quiebras. Lo sé. Sin duda, dice en Isaías, fue para mi bien pasar por tal angustia. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda de sus pecados, dice el Señor Todopoderoso. Dios no quiere castigarte. Si te has arrepentido, Dios ya te perdonó y no se acuerda más de eso. Mantente firme, porque Dios tiene un propósito. Dios quiere que tus sueños y tus propósitos se cumplan. Mantente firme, vamos, es tiempo. Es tiempo, usted que me está oyendo, es tiempo de levantar el ánimo. Por muy duras que estén siendo las pruebas, por muy duras que las pruebas hayan sido en el pasado, Dios hará que todas las cosas te ayuden para bien. Dios puede cambiar todo lo malo y transformarlo en algo bueno y de bendición para muchos más, así como fue José de bendición para miles y millones de personas para que no murieran de hambre. Dice en Zacarías, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, te libraré de esa cisterna cerca a los cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. ¿Cuál es el sueño que Dios te dio? Solo mantente fiel en Dios. Hoy es un buen día para postrarse ante la presencia del Señor. Y tal vez si había pensado en tirar la toalla, o tal vez si abandonaste el camino de fidelidad a Dios, es tiempo de que retorne, porque Dios sí tiene un propósito contigo. Dios sí quiere que se cumplan sus sueños. Solo tenemos que mantenernos fieles a Dios. Tal vez la disciplina que estemos sufriendo y viviendo hoy no nos parezca buena, no nos parezca agradable y nos parezca tal vez penosa, pero Dios va a levantar una cosecha de justicia y paz para los que son entrenados bajo la disciplina de Dios. Levántate en fe. Amado Dios y Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Y te pido, mi Padre amado, que sea tu Santo Espíritu el que ministre la vida de cada uno. No sé cuántos, Señor, están viendo en este momento este programa o lo van a ver en diferido, esta transmisión, pero te pido que sea tu Santo Espíritu el que renueve las fuerzas, Señor. El que reavive la llama de esos sueños que estaban ya dados por perdidos, oh Dios. El que podamos entender que tú tienes un propósito con cada uno y tú serás el que haces que esos propósitos se cumplan, aunque la disciplina nos parezca fuerte, aunque el proceso de transformación y de enseñanza nos parezca fuerte. Tú nos estás formando, Señor, con un propósito especial. Bendice, llena, Señor, renueva fuerzas, levanta el ánimo, Señor, de cada uno. Te lo pedimos en el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesucristo.
que sea el Espíritu Santo ministrando cada una de las vidas. A ti rendimos, oh Dios, honra y gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda la paz. Un saludo especial para Lorena Carvajal, mi hermana Consuelo Moreno, Dios me la bendiga. Claudia Ballesteros, Dios me la bendiga. Un abrazo, mi hermano Pedro Rodríguez, Dios me lo bendiga. Un abrazo gigante. Jason Prato, mi hermano, Dios me lo bendiga. Levanta las fuerzas y el ánimo, que Dios tiene cosas grandes para ti. Gladys Plaza en Cali, Dios me la bendiga. Mi hermano Jorge Hernández, un abrazo gigante para mi hermana Rebeca también. Estela Lozano, Dios me la bendiga, un abrazo gigante. Mi hermana Estela. Yadira Ramírez, Dios me la bendiga. Mi hermano Álvaro Salamanca, un abrazo gigante, mi hermano. Y para su esposa, Dios me lo bendiga. Robinson Arevalo, Dios me los bendiga. Lady Joana, Dios me lo bendiga. Alicia, allá en Ibagué, Dios me la bendiga. Henry Rivas, Dios me lo bendiga. Mi hermana Rebeca, ya la saludé. Mi hermana Naminta, un abrazo gigante. Mi hermana Naminta, Dios me la bendiga. Dios me bendiga también a Mariluz, a Karen, Dios me la bendiga. Y a Charit, Dios me la bendiga. Un abrazo gigante para ustedes. Dios me la bendiga, mi hermana Doris Bautista. Gracias, Señor, por todo. Bendice, Señor, a todos, y que sea a los que no nombré, Dios me los bendiga también. A los que van a ver en diferido, Dios me los bendiga. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición para muchos, para muchos. Comparta la palabra y que el mensaje llegue para todos. Si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo a las 3 de la tarde en el servicio presencial. No te pierdas, ven, acompáñanos, que el fuego, el poder del Señor en medio de la alabanza es hermosa, y yo sé que Dios siempre tiene una palabra a través del Espíritu Santo. Un saludo gigante, Dios me los bendiga a todos.